Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Estamos en la unidad didáctica número 2, el proceso general de la planificación didáctica en la educación y formación técnico-profesional y la secuenciación de las unidades didácticas. Esta grabación estará dividida en dos partes. ¿Empezamos? Como siempre, les informamos de los resultados de aprendizaje y de los contenidos asociados a esta unidad didáctica. En este caso, el resultado de aprendizaje número 2, estructurar los módulos formativos en unidades didácticas que sean viables, que sean coherentes didácticamente y en correspondencia con las competencias profesionales asociadas. Recuerden cuando hablábamos del referente remoto de las unidades de competencia del perfil profesional. Asimismo, pueden observar los contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales que forman parte de esta unidad didáctica. Con respecto a los criterios de evaluación, el primero es visualizar lógicamente esta grabación y después tienen que continuar la realización de las actividades grupales pautadas por las docentes. Deben subirlas en el muro virtual, nuestro Padlet, en el grupo correspondiente con el nombre y apellidos de las personas que han participado realmente en la elaboración de la actividad. En la siguiente pirámide podemos observar los tres niveles de concreción del currículo. En la base de la pirámide tenemos el nivel institucional, en el que se desarrollan los perfiles profesionales y los módulos formativos. En el siguiente escalón tenemos el centro de formación. Aquí ya ocurre una primera adaptación, una contextualización de esos diseños curriculares al entorno. Aquí se concentra, se concreta el qué, cómo y cuándo enseñar y el qué, cómo y cuándo evaluar. Pero después del centro de formación del instituto llegamos todavía a un nivel de concreción aún mayor. Es el nivel de concreción que ocurre con el grupo de alumnos y es el que realiza realmente el docente. Aquí, en la cúspide de esa pirámide de concreción del currículo, es donde está la planificación didáctica que realiza el docente. En esta planificación didáctica, el docente organiza y secuencia los contenidos, diseña las actividades de enseñanza-aprendizaje, selecciona las mejores estrategias didácticas y también organiza la evaluación. En la cúspide de esa pirámide en la que nos encontramos los docentes cuando recibimos el diseño curricular vemos que ya tiene unas premisas básicas, pero a partir de ellas el docente tiene cierta flexibilidad, respetando lógicamente el diseño curricular, para poder adaptar esas premisas básicas al grupo de alumnos y también a él mismo, puesto que él tiene un rol también importantísimo como facilitador de la formación. Planificar es una función esencial del docente. Tenemos que planificar para reducir las posibilidades de azar y de improvisación. Planificar requiere un esfuerzo, pero es un esfuerzo que después vamos a rentabilizar. Toda planificación pone al docente en la situación de tener que reflexionar, y eso siempre es importante. Tenemos que reflexionar sobre el grupo de alumnos que tenemos, sobre el nivel educativo en el que estamos, sobre el contexto que tenemos en el centro de formación, qué instalaciones, qué recursos tenemos, qué insumos. Vamos a reflexionar también sobre los distintos estilos de aprendizaje de nuestros propios estudiantes. Vamos a reflexionar incluso sobre nuestra propia labor docente. Vamos a ir reflexionando sobre cuáles son las mejores estrategias metodológicas para nuestros alumnos y cómo vamos a ir implementando una evaluación formativa con una retroalimentación constructiva. Todo ello es gracias a la planificación didáctica. Por lo tanto, todos son ventajas. Os proponemos ahora una idea fuerza relacionada con la labor docente y también muy relacionada con la planificación didáctica. La locomotora y la piragua. ¿Qué somos nosotros como docentes? ¿Somos un maquinista que va montado en una locomotora hacia adelante? ¿O somos, sin embargo, un patrón de una piragua como la que podemos ver en la foto? ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Cuando hablamos de la locomotora estamos hablando de una programación, una planificación didáctica que está centrada en la enseñanza y que como un tren
va recorriendo una estación tras otra, sigue su itinerario sin importar qué pasa por detrás, qué ocurre con los vagones, porque tiene un itinerario que completar y sabe que a las 8 en punto tiene que estar en una estación determinada. Sin embargo, cuando estamos hablando de una programación centrada en el aprendizaje, nos estamos viendo como unos patrones, unos timoneles que están mirando directamente a sus alumnos, esos son a sus estudiantes, que son los que en realidad están remando. Porque recordemos, nosotros no podemos aprender por ellos. Son los propios estudiantes los que tienen que realizar el esfuerzo consciente de su aprendizaje. Si nosotros somos en la planificación didáctica maquinistas que vamos a cubrir un temario, lo que va a ocurrir es que cuando lleguemos a un túnel vamos a perder vagones, es decir, vamos a perder estudiantes, porque vamos mirando al frente y nuestra vocación, lo más importante, es completar ese temario. Pero si somos timoneles, les estamos viendo constantemente, les podemos motivar, les animamos y les guiamos el rumbo, pero son ellos los que están remando. Si el grupo de estudiantes no rema, es decir, no progresa, no va alcanzando los resultados de aprendizaje, la piragua se va a parar. Por tanto, es muy importante que nos situemos y nos veamos siempre como este timonel que mira cara a cara a sus estudiantes, de forma que puede detectar e identificar rápidamente si alguno de ellos tiene algún problema. ¿Cuáles son los objetivos de la planificación didáctica? El primero es que vamos a estructurar el módulo en una serie de unidades didácticas realizando una secuencia. Y esa secuencia la vamos a realizar a través de la utilización de unos criterios organizativos y didácticos. Después vamos a distribuir los tiempos, la carga horaria del módulo entre todas las unidades didácticas. Vamos a establecer la ficha de la unidad didáctica con todos sus elementos y vamos a diseñar las actividades de enseñanza-aprendizaje que son las que van a permitir que el estudiante alcance los resultados de aprendizaje y además que sea evaluado. Vamos a definir, por tanto, la estrategia y el método de evaluación y de calificación. En este esquema tan simple podemos observar muy fácilmente cómo se conjuga la planificación didáctica y cómo articula con el resto de los elementos. Veamos que hablamos de que la planificación didáctica tiene como referencia remota las unidades de competencia y referencia más cercana los resultados de aprendizaje del módulo formativo. Estas dos referencias, unidades de competencia y resultados de aprendizaje, nos van a servir para identificar, organizar y desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje en una secuencia de unidades didácticas. Esta secuencia de unidades didácticas está organizada en contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales. Además, estos contenidos se desarrollan a través de actividades de enseñanza de aprendizaje y también con el componente de evaluación. Si vamos hacia la izquierda, todas estas actividades tienen que ser próximas a situaciones reales de trabajo que tienen su reflejo en las unidades de competencia. Y estas actividades de enseñanza y aprendizaje deben poder permitir los criterios de evaluación, a través de los criterios de evaluación, poder valorar cuál es el grado de dominio de los estudiantes de estos resultados de aprendizaje. ¿Cuáles son los elementos que conforman una planificación didáctica? El primero de ellos, los datos de identificación, unidad de competencia y módulo formativo. Recordemos que la planificación didáctica no existe por sí misma, tiene sentido cuando está asociada, lógicamente, a su propio módulo formativo, pero también al referente remoto que es la unidad de competencia. Aquí vamos a poder identificar ambos, de manera que tengamos siempre esa trazabilidad de la planificación didáctica. Después vamos a ver las unidades didácticas. Recordemos que a partir de los resultados de aprendizaje y los contenidos que tiene el módulo formativo, vamos a estructurarlo en unidades más pequeñas, que son las unidades didácticas. Después vamos a tener también un cronograma, porque estas unidades didácticas van a tener asignados tiempos, los
La carga horaria que tenía el módulo formativo se va a distribuir entre cada una de esas unidades didácticas y después hay que llevarlo, lógicamente, a un cronograma. También tenemos un apartado muy importante de instalaciones y recursos. La unidad de competencia sitúa siempre al trabajador en un contexto profesional determinado. Instalaciones, equipamiento, información utilizada, generada y finalmente resultados de su propio trabajo. Ese contexto profesional es el que tenemos que intentar reproducir cuando estamos en el centro formativo, de manera que nosotros vamos a crear esas actividades de enseñanza-aprendizaje dentro de estas unidades didácticas, pero para ello necesitamos que sean muy similares a lo que después el estudiante va a encontrar en su contexto laboral. Pero realizar esas actividades de enseñanza-aprendizaje similares al contexto laboral nos va a requerir una serie de instalaciones, recursos como equipamiento e insumos también que son necesarios para que el estudiante pueda después insertarse laboralmente con una mayor facilidad. Después tenemos el sistema de evaluación y calificación del módulo, que también va inserto dentro de la planificación didáctica. Recordemos, y lo veremos sobre todo en el siguiente módulo de evaluación, la siguiente unidad didáctica, vamos a ver por qué es tan importante que el sistema de evaluación vaya dentro de la planificación didáctica. En la evaluación por competencias no se utilizan, debemos huir de las pruebas aisladas de evaluación. Al contrario, se intenta que la mayoría de las actividades de enseñanza-aprendizaje que tenemos en las unidades didácticas puedan ser evaluadas, porque ya nos pueden ofrecer información súper útil para nuestro sistema de evaluación. Y por último vamos a tener una serie de aspectos complementarios, como por ejemplo la adaptación curricular que se tenga que hacer, la adaptación metodológica o curricular que hayamos tenido que hacer en nuestra planificación didáctica y todo lo que son actividades muy enfocadas hacia la inclusión. Todos estos elementos los podemos observar en el siguiente esquema. Por una parte tenemos la identificación de la planificación didáctica y sus referencias remota y cercana, unidad de competencia y módulo formativo. Después vamos a tener la estructura de unidades didácticas, 1, 2, 3, n unidades didácticas, y cada una de ellas va a estar estructurada a su vez en actividades de enseñanza-aprendizaje, 1, 2, n, las que correspondan. Además, se le sumará el apartado de evaluación y calificación, cronograma, instalaciones y recursos y aspectos complementarios. Bien, pues hasta aquí la primera parte de la unidad didáctica número 2. En esta grabación hemos podido observarnos como docentes en la cúspide, en la cima de esa pirámide de diseño curricular, en la que en la base estaba la institución que realizaba los perfiles profesionales. En la parte media estaba el propio centro formativo que ya realiza una primera adaptación de esos diseños curriculares, y después estamos nosotros como docentes que, respetando ese diseño curricular, tenemos flexibilidad para adaptar la planificación didáctica al contexto que tenemos. Después hemos visto también una idea fuerza importante. Nosotros no somos maquinistas de un tren que tiene que cumplir obligatoriamente un itinerario sin importar lo que pasa con los vagones. Nosotros somos timoneles de una piragua, de una barca en la que estamos mirando a los estudiantes, que son en realidad los que están remando, porque son ellos los que tienen que realizar el esfuerzo consciente de aprendizaje. Hemos visto también todos y cada uno de los elementos que forman parte de nuestra planificación didáctica. En la parte número 2 nos adentraremos en las fases de la planificación didáctica.